Hola, bienvenido, bienvenida. Estoy muy contenta de estar en esta oportunidad nuevamente contigo. Hoy vamos a compartir más herramientas para poner en práctica fácilmente acerca de la gestión de la imagen en entornos virtuales. Me presento primero. Mi nombre es Silvia Moreno Galvez. Tengo aproximadamente 10 años de experiencia en áreas comerciales, en el área de marketing, y he tenido la oportunidad de poder realizar los procesos de inducción y de reclutamiento, de capacitación, eh, la gestión del manual de desempeño, de todo el equipo del área comercial. Y hace 5 años tuve la oportunidad de formarme como coach, también como coach ejecutiva, y me vengo desempeñando en diferentes consultoras, tanto con personas como de cara a consultoras que quieren, por ejemplo, trabajar en la recolocación de profesionales, ¿no? Siempre desde la marca personal. Y pues hoy en día dirijo Merak, que es la consultora de marca personal 360, que integra diversas herramientas para poder llegar a más personas y empresas e instituciones educativas y potenciar a los profesionales para que puedan seguir creciendo y que sepan cómo destacarse en el entorno laboral. Y hoy quiero iniciar con esta frase que dice: el mundo necesita gente que ame lo que hace. Y esta frase complementa muy bien lo que vamos a hablar hoy día, porque sin esa pasión, sin esas ganas de servir desde nuestros talentos, no vamos a obtener los resultados que esperamos. Entonces, la invitación es a que siempre nosotros podamos disfrutar del camino y que podamos ponerle esas ganas y la pasión eh, a cada cosa que hacemos y a cada cosa que entregamos, ¿no? Y esto va de la mano con la marca personal, porque justamente habla de nuestros talentos y de cómo vamos trazando un camino que nos lleva a siempre llenarnos de satisfacciones y por supuesto de éxitos y logros. Entonces vamos a iniciar con la primera invitación, que es que podamos siempre sentirnos como si nos mantuviéramos en un ambiente o en un entorno presencial, como en reuniones, como en integraciones o de repente eventos, capacitaciones. Siempre que nos conectemos desde nuestras pantallas, hay que sentirnos como si estuviéramos realmente presentes, porque de este modo va a ser más fácil que yo pueda desenvolverme como lo hacía de manera presencial y presentarme, gestionar mi imagen como lo hacía cuando estaba en un entorno presencial. Eh, Esta es la primera invitación y vamos a pasar ahora al primer punto, que es qué herramientas necesito reconocer para poder potenciar mi marca personal. Y la primera es que como docente yo necesito saber qué es lo que quiero yo transmitir, cómo quiero yo que sea mi imagen, cómo quiero que me perciba mi entorno. Y esto es una suma de atributos de personalidad, pero también de talentos y competencias. Eh, a estos talentos le agrego, por supuesto, la experiencia que he tenido y que me ha permitido desarrollar nuevas habilidades, ¿no? Entonces, hablamos de dos puntos en un iceberg, ¿no? La parte de la base que viene a ser la parte no visible, que son los rasgos de personalidad, en las que tenemos por ahí creencias, tenemos por ahí motivaciones, tenemos nuestros valores, ¿no? Tenemos algunas conductas o comportamientos que se ven reflejadas. Y en la segunda parte, que es la punta del iceberg, tenemos a las habilidades o a la parte más comercializable. ¿Por qué? Porque son los talentos y las habilidades, es lo que es visible en mí, cómo yo me interrelaciono con las personas, cómo yo realizo mi trabajo, qué me diferencia, ¿no? Entonces, sumando estos atributos, estas capacidades, yo puedo definir una identidad, digamos, de marca profesional, ¿no? Porque puedo tener muchas características, muchos atributos, pero
Solo un grupo de ellos es el que me va a permitir diferenciarme en mi entorno profesional. Y el segundo paso pues vendría a ser el identificar o reconocer las habilidades que son esperadas por el mercado o por mis clientes, de mí como profesional. Entonces, ¿cuáles son esas habilidades, características, atributos que las empresas que me contratan o que los clientes o mis alumnos esperan de mí como profesional? ¿Y cómo puedo yo alinear entonces mi identidad con esta imagen que esperan de mí? ¿No? Aquí unimos entonces la imagen que yo quiero mostrar versus las habilidades que son requeridas en el mercado. Como tercer punto tenemos una cartera de credenciales. Esto quiere decir que para demostrar o respaldar esta identidad que estoy formando, necesito tener ciertas, de repente, ciertos diplomas, ciertos premios, reconocimientos o ciertos activos que me permitan a mí demostrar que realmente estoy diciendo la verdad, que realmente es creíble lo que estoy comentando acerca de mí. Por ejemplo, cuando uno eh, recién le presentan a un médico o le recomiendan a un médico y vamos al consultorio. De repente vemos en la oficina del médico o en el consultorio algunos diplomas, certificados, de repente placas, ¿no? ¿Qué nos dice eso? Cuando lo vemos, es muy probable que sintamos seguridad, ¿no? Porque vemos pues, los estudios del médico que nos está atendiendo, al cual estamos dando nuestra confianza, y vemos por ahí reconocimientos como placas, ¿no? Además de diplomas. Entonces, todo esto hace que yo me sienta mucho más segura de estar en ese consultorio con este profesional. Y lo mismo pasa con cualquier otra profesión. Cuando estamos ya en una era digital, tenemos también activos que podemos, o credenciales que podemos demostrar a través de herramientas digitales, como por ejemplo un blog. De repente tenemos la facilidad de crear un portafolio electrónico, ¿no? O por supuesto también de manera presencial tener ciertos certificados o placas u objetos que respalden mi conocimiento y mi experiencia. Entonces es importante que podamos construir una cartera de credenciales que respalden mi experiencia para cuando yo necesite sustentar. Y luego necesito llevar esta propuesta de valor al mundo, es decir, hacerla visible. Porque si es que las tengo, pero nadie se entera de que las tengo, entonces es como si no las tuviera realmente. Así que vamos a este nuevo paso, que tiene que ver con llevar mi propuesta de valor. La propuesta de valor viene a ser la identidad que yo he definido versus la necesidad que necesito resolver en el mercado, versus el valor que necesito generar con lo que yo sé hacer muy bien, con lo que yo puedo demostrar que me hace diferente. Entonces, ¿cómo llevamos esta propuesta de valor de mi marca profesional al mercado o a mostrarla al mundo a través de plataformas de empleabilidad que pueden ser presenciales o digitales, como por ejemplo un currículum, eh, un perfil en la red social profesional que es LinkedIn o en otras redes sociales. De repente, si tengo una página web con el dominio de mi nombre, ¿no? Si le presto diferentes servicios a diferentes instituciones, o de repente subir algunas propuestas respaldándome de herramientas como SlideShare, ¿no? O compartiéndolas en un blog, ¿no? Entonces, la idea es que yo pueda poner visible o al alcance de las personas que vayan a buscarme ciertas credenciales y ciertos documentos que puedan respaldar mi trabajo. Entonces, hacerme visible ante las nuevas oportunidades y hacerme visible ante la posible búsqueda de un cliente mío, de un alumno mío, de repente, ¿no? Que pueda recomendarme o que simplemente quiera conocer un poco más
de la persona que le está enseñando o entregando este servicio. Y finalmente, un punto importante de nuestra marca personal es no dejar de actualizarnos, estar constantemente asistiendo a congresos, manteniéndome al tanto de las tendencias, especializarme, seguir estudiando, formándome, ¿por qué no? Todo esto me va a permitir que mi propuesta de valor se respalde en un concepto real, ¿no? Que pueda otorgar credibilidad y solidez a mi marca profesional. Vamos a seguir. El segundo punto viene a ser ya las herramientas que me van a permitir potenciar mi imagen personal. Y para ello vamos a hacer una mirada a los elementos de la imagen personal. Y primero vamos a hablar un poco acerca de por qué es importante y qué es lo que mi imagen demuestra al mercado, o sea, demuestra a mis receptores, ¿no? Cuando yo me muestro, ¿cuál es esa imagen que las personas se hacen de mí y por qué es tan relevante que yo pueda trabajarla? Mi imagen transmite un 70% de la comunicación. El 70% de la comunicación es el lenguaje no verbal. Y como parte del lenguaje no verbal, por supuesto que tenemos a la imagen, ¿no? La primera impresión, dicen, es la que cuenta. Y no es en vano este dicho. Mi imagen lo que transmite es si soy profesional o qué tan profesional soy, ¿no? ¿Qué concepto tengo yo de mí? Si realmente soy consciente de mi potencial, de mis capacidades, me reconozco, ¿no? Y cuido de mi imagen, me preocupo por gestionarla. También habla de la seguridad que yo tengo, porque por supuesto si me siento bien, si me siento contento con cómo me veo, también voy a demostrarlo a través de mi actitud. Después también va a demostrar mi eficiencia, qué tan organizado, qué tan eficiente me veo en mi estilo, con mi imagen. También demuestra qué tan eficiente o organizado puedo ser en mi día a día, por ejemplo. Luego tenemos que la confianza se transmite también a través de lo que uno ve, ¿cierto? Y finalmente, la idea que se lleva es que puedan generar, que mi imagen pueda generar credibilidad a las personas que me conocen, que me siguen, y siempre mostrar esa credibilidad a favor de mi profesión, de mi trabajo, de mi experiencia, y de mí como persona, por supuesto. De cara al alumno, digamos, ¿por qué nosotros podemos invitar a nuestros alumnos también a que cuiden su imagen y la gestionen estando en casa, así sea que estemos en un entorno virtual? ¿No? Es importante que ellos sepan que cuando uno se siente, se ve bien, entonces también se siente bien, porque se siente más empoderado, más con el ánimo mejor, ¿no? Cuando uno se ve bien, es como si realmente conectara con esa parte en la que se empodera. Y entonces eso se transmite a través del ánimo, de la actitud y de las emociones, de los sentimientos que uno tenga en ese momento. Entonces, esto ayuda también a que se transmita la mejor energía. Y cuando nosotros estamos sintiéndonos bien, transmitimos eso y contagiamos probablemente a nuestro entorno. Entonces, también de cara a la clase, se hace mucho más, se enriquece mucho más, ya que tenemos a personas pues, que están con un estado de ánimo óptimo y que se contagia en el grupo. También, al sentirnos bien, al estar libres un poco de ese ánimo que puede jugarnos en contra a veces, todo lo contrario, cuando estamos con el ánimo arriba, entonces también tenemos la capacidad de tener nuestra mente libre, ¿no? Más despejada y podemos ponernos mucho más creativos. Entonces, también podemos ponernos más innovadores, podemos hacer diferentes propuestas, podemos ver diferentes soluciones a distintos problemas. Entonces, también es un punto a favor.
Y finalmente, también sintiéndonos bien, nos podemos relacionar mejor con otras personas. Y ahora, antes de pasar a los tips o a las herramientas, es importante saber que, pues, como les comentaba, el ser humano siempre está comunicando algo a través de su postura, de su imagen, de su apariencia, ¿no? Y es una frase que se menciona en el libro Las dos caras de la comunicación. De hecho, como les comentaba, es muy importante porque estamos nosotros siempre comunicando a través de nuestra imagen, de nuestra apariencia, y por eso es muy importante gestionarla. Ahora vamos a los elementos de la imagen personal en el docente, ¿no? Tenemos que la vestimenta es uno de esos elementos, cómo nosotros nos mostramos de acuerdo a la ropa que estamos usando y que en un momento vamos a describir con mayor detalle. También tenemos los colores que nos potencian, los colores que tienen una psicología que lanza diferentes mensajes en diferentes contextos. También tenemos, por supuesto, el cuidado personal que se mantiene vigente de importante en este contexto eh, virtual, en el cual a veces hemos tendido a relajarnos un poco por estar en casa o por estar en la cuarentena. Y es importante mantenerlo porque, como comentaba, estamos como si estuviéramos en un ambiente presencial y no nos presentaríamos pues desaliñados, ¿no? Poco pulcros, sino más bien todo lo contrario, cuidando muy bien nuestra imagen y mostrándonos eficientes. Otro punto importante es el lenguaje no verbal, que tiene que ver con nuestra expresión corporal, por ahí con el tono de la voz, con la sonrisa, con cómo nos mostramos a nivel corporal, básicamente. Y también a nivel de lo que proyectamos en esta pantalla. Ahora tenemos un espacio pequeño en el que estamos mostrando todo acerca de nosotros, nuestros valores, nuestros intereses, nuestras metas profesionales, nuestra identidad. Entonces es importante que podamos mostrar también a través de este pequeño espacio estructura, organización, eficiencia, ¿no? Es importante gestionar nuestro ambiente virtual también. Y finalmente el lenguaje verbal, pues que sí tiene que ver con la velocidad, con el tono, con el ritmo de la voz, ¿no? Y los usos que podamos emplear para poder captar la atención de nuestros interlocutores. Entonces comenzamos con uno de los elementos importantes a reconocer, que son los elementos de la imagen personal. Y uno de ellos hablábamos que es la vestimenta. Entonces, ¿qué es importante cuidar aquí? Es muy importante utilizar prendas con cierta estructura que me permitan a mí tener o demostrar cierta autoridad. Cuando yo uso de repente una prenda muy, como que tiene mucha caída, puedo verme un poco más relajado. Sin embargo, una prenda que por ahí tiene como un panqueque o tiene una caída más estructurada, me permite demostrar mayor autoridad. Y por supuesto, necesito tener ese cuidado de que esté planchada, de que la talla sea la correcta, porque eso demuestra eficiencia, ¿no? Tanto en las prendas femeninas como pueden ser faldas o vestidos, o como las prendas masculinas, que también tiene que ver con las mangas, con el pantalón, ¿no? Y este pequeño detalle habla mucho sobre mi cuidado, sobre el detalle que tengo, sobre la pulcritud, sobre la organización. Entonces es importante tener siempre en cuenta de que mi ropa tiene que estar bien presentada y estructurada, ¿no? Para demostrar mayor autoridad. Y también, con respecto al cuidado personal, por supuesto, bien planchada. Con respecto al cuidado personal, por ejemplo, tenemos un elemento importante que es el cabello. El cabello siempre debe mantenerse aseado y arreglado. Arreglado, durante la cuarentena hemos tenido muchas personas que por necesidad han visto crecer su cabello bastante, y realmente creo que se puede mantener siempre igual el cabello limpio, aseado, y además cuidar de que pues cuando uno esté conectado en alguna reunión o en alguna
en algún entorno virtual, pueda tener el cuidado de, por ejemplo, no tener el cabello en la cara, ¿no? Que no si no se puede tener corto, por lo menos siempre limpio y poder tenerlo bien recogido, ¿no? Entonces, en el caso de las mujeres también se pueden hacer, hay la facilidad de hacerse un moño, un recogido, o tenerlo un poco más corto para que sea más fácil de no, pues, de controlarlo, digamos, ¿no? Entonces, fuera del rostro. Con respecto al elemento de los colores, siempre elijamos colores que nos ayuden a generar o a demostrar cierta credibilidad, cierta capacidad de liderazgo, cierta capacidad de, de, de organización sin caer en mantener una distancia. Por ejemplo, los colores muy oscuros, opacos, negros, si bien pueden ser mucho más elegantes, terminan distanciando un poco o estableciendo cierta distancia con las personas que nos rodean, ¿no? Pero un color azul de repente, un color celeste, es un poco más cercano, más amigable, como que me acerca más a las personas y soy más accesible para ellos. Entonces, de repente, sí, como docente, yo puedo ayudarme de un color de repente azul o celeste que me permita ser más accesible y más cercano a mis alumnos. Luego podemos usar colores neutrales, neutros, ¿no? De preferencia un color entero y bastante sobriedad. Tratar de no usar diseños muy creativos o accesorios muy recargados, ya que esto puede distraer al alumno cuando estamos dictando la clase, cuando estamos conversando, teniendo una reunión con ellos, ¿no? Entonces, otro punto importante es que el color favorezca mi color de piel, porque hay algunos tonos que pueden empalidecerme y hay otros tonos que pueden potenciarme y hacerme ver como mucho más radiante, siendo el caso de hombres y mujeres. Y eso es definir una paleta de colores que lo trabaja un asesor de imagen. Entonces también se puede profundizar en esta característica en esta metodología, en esta herramienta del uso del color para poder potenciar mucho más aún mi imagen profesional. Y comentábamos también que el uso de joyas o de accesorios debería ser sobria para poder mantener la concentración de los alumnos en el mensaje, en el aprendizaje, ¿no? En la experiencia y más allá de que esté en mis accesorios, ¿no? Entonces, sí, hay algunos accesorios que permiten dar cierto grado de sofisticación, de poder o de intelecto. Por ejemplo, los lentes funcionan bien en el caso del intelecto y un buen reloj de repente también para ver un poco más sofisticado, ¿no? Pero en realidad la idea es que nosotros podamos vernos lo más cercano posible a nuestros alumnos y accesibles para poder generar esta experiencia de aprendizaje en la que todos podamos enriquecer el aprendizaje. Tenemos también el maquillaje, que es un elemento importante, y acá tengo un ejemplo de cómo impacta o cómo puede cambiar, ¿no? Generar realmente un cambio importante en la persona, en cómo se muestra. Y tiene mucho que ver con el cuidado personal y también con el sentirnos bien, ¿no? Porque cuando nos vemos bien, podemos sentirnos bien y eso refleja también seguridad, confianza en mí misma y además refleja una imagen de, pues, de cuidado, de atención, de detalle y de pulcritud, ¿no? Entonces, importante también considerar este elemento dentro de la gestión de mi imagen. Y finalmente tenemos el punto 3, que ya es entrando a potenciando mi imagen personal dentro de un entorno virtual. Y vamos a hablar de algunas consideraciones que puede tener el docente, ¿no? Lo primero, el rostro siempre es lo ideal o más adecuado, mirar a la cámara. Es como si estuviéramos realmente mirando a los ojos a nuestros alumnos. Entonces, mantener de repente algún apoyo visual que nos permita recordar el hecho de que necesitamos mirar al lente de la cámara para poder transmitir esa cercanía. Es muy diferente que yo esté mirando hacia abajo cuando estoy hablando y explicando alguna
algún concepto, a que hable directamente mirando a los ojos de la cámara para poder profundizar y conectar mejor con mi audiencia. Número 2, la voz. Juguemos siempre con este elemento, ya que nuestro espacio es bastante reducido, pero la voz nunca deja de ser potente, ¿no? De poder darle fuerza a mi lenguaje en general, mi lenguaje corporal, en mi lenguaje verbal y no verbal. Entonces, siempre usar un buen micrófono, siempre tener cuidado de tener un ambiente limpio de ruidos, ¿no? En lo posible, siempre busca un lugar donde se tenga privacidad para poder generar estas reuniones. Número 3, aprovechar los gestos frente a una cámara que está básicamente en el plano corto, ¿no? Un plano como zoom. La idea es que podamos tener mucho más oportunidades de explotar este lenguaje no verbal, a través de los gestos, a través de la sonrisa. Aquí tenemos elementos como las pestañas, como las cejas, como la boca, ¿no? Y además también las manos que están como cerca, que nos permiten también como acentuar ciertos conceptos, entonces es importante que podamos aprovecharlas y utilizarlas. Y por supuesto también podemos jugar con la distancia de la cámara. Si yo necesito profundizar o enfocarme en algún punto, puedo acercarme más a la cámara o de repente alejarme. Siempre que yo pueda jugar con diferentes, digamos, gestos o sonidos o ciertos elementos que me permitan de repente enfocar o destacar algún concepto, ¿no? Siempre eso va a permitir que salga un poco de lo plano, ¿no? Y de poder ser un poco disruptivos, romper un poco con el momento que se va creando y vamos generando nuevos momentos para que las personas sigan conectadas con el tema. Y finalmente hablábamos del espacio ambiental, que es importante tener en cuenta, no solamente del fondo que uno utiliza, que debe ser muy limpio, organizado, de preferencia que sea lo más limpio y si no con algún mueble que tenga, por ejemplo, libros, ¿no? O finalmente tenemos la oportunidad de utilizar una pantalla de Zoom que permita utilizar una imagen que nosotros mejor nos represente o prefiramos usar. Luego tenemos el espacio ambiental con respecto a la iluminación, con respecto a los ruidos, con respecto de repente a las personas que puedan pasar, ¿no? Entonces a la tecnología, al internet, siempre es bueno que podamos cuidar de estos detalles para poder gestionar eficientemente nuestra imagen. Y de cara al alumno, podemos dar unas recomendaciones también para potenciar la experiencia en el entorno virtual. Por ejemplo, tenemos que, podemos prepararlos, ¿no? Previo a las clases para que ellos puedan tener un lugar cómodo desde el cual acceder a la clase y de repente no una cama, no un sofá, ¿no? En donde estén en una posición que más bien sea relajada y no permita de repente concentrarse o estar al 100% en la clase. Entonces, invitarlos a que tengan un lugar, de repente una mesa cómoda, bien iluminada, ventilada, e incluso tener un vaso de agua a la mano para refrescarse y poder hacer más eficiente el proceso de aprendizaje. Luego también invitarlos, tan importante, a tener la cámara encendida, ya que con la cámara nosotros podemos ver con el video cuáles son las expresiones, los gestos que están haciendo nuestros alumnos para poder identificar si es que están realmente atendiendo, si están realmente conectados, si algún concepto requiere algún refuerzo, ¿no? Y poder interactuar mucho mejor. Entonces, esto es como mantenernos un poco lo más pegados posibles a cómo se manejaban las clases en el entorno presencial. También es importante poder llamar la atención, ¿no? De repente utilizar una estructura del temario de la clase que llame la atención o un título del taller o del evento que vamos a realizar que sea atractivo, ¿no? Que genere expectativas, de repente usando números como 10 cosas o 5 tips, ¿no? O cómo hacer tal cosa. Entonces,
Este tipo de títulos genera expectativas y es interesante poderlos utilizar para atraer más al público eh, curioso, digamos, ¿no? Generar esa curiosidad. Importante también usar más de una herramienta, es decir, que cuando hagamos una clase, sobre todo cuando es síncrona, podamos utilizar, por ejemplo, encuestas, por ejemplo, algunos tipos de juegos, hay diferentes herramientas que acompañan y ayudan a nuevamente salir de lo plano, ¿no? De lo monótono y mantener el elemento sorpresa, que ayuda a mantener la conexión y el interés en la clase. Importante siempre asegurarse de que todos los alumnos vayan a poder tener acceso a estas herramientas. De lo contrario, no va a ser una experiencia que sume, sino más bien va a jugar un papel contrario. Y finalmente, y no por eso menos importante, tenemos los contenidos. Y en cuestión de contenidos también, menos es más. Es importante que podamos, ahora que estamos en un entorno virtual, poder sintetizar la información, acordarnos también de que ahora los alumnos se conectan desde diferentes dispositivos, no solamente una laptop. Entonces, al conectarse desde un celular, por ejemplo, el tamaño de la pantalla debe ser lo más, eh, responsive. Es un término que se utiliza en marketing y que habla de que pueda ser fácil de leerse o de adaptarse a un dispositivo diferente, o sea, al dispositivo que sea que se esté conectando a la persona. Entonces, importante considerar las imágenes grandes, los textos grandes y la menor cantidad de texto para poder mostrar y facilitar a la audiencia el poder seguirnos y el poder entender y captar todas las ideas que queremos dar. Tenemos también las consideraciones ya dentro de la clase, ¿no? Ya tiene que ver, por ejemplo, con iniciar con algo que suba la energía de la clase, puede ser un apoyo visual como un video, puede ser un apoyo auditivo como una canción, algo que suba la energía, que los mantenga a todos despiertos o bien a la expectativa, que los relaje también, porque a veces viene un poco ya de varias clases seguidas y cuando llegan están un poco cansados, entonces bueno, poder hacer de repente una pausa, una meditación, un ejercicio de estiramiento, una pausa activa, ¿cierto? Entonces es importante poder tener una herramienta para el inicio y para cargar las energías del grupo. También pedir una participación activa, porque pasa mucho que ahora estamos como que limitándonos por las cámaras, porque la gente por ahí no puede conectarse, entonces a veces no sabemos si siquiera están o no están conectados. Entonces es importante que ellos sepan que vamos a tener una participación activa y que vamos a estar contactándolos de repente por nombres, ¿no? Y pidiéndoles participación, entonces así van a estar mucho más atentos también a la clase y con la disposición de participar desde el inicio. Algo importante que no debe faltar es poder generar un trabajo colaborativo, es decir, mandarlos a hacer trabajos en grupo o alguna conversación o alguna evaluación, algo que puedan hacer que en equipo o en grupo que ayuden a conectar, a generar ese networking, a poder conocer a otras personas, ¿no? Porque en definitiva el trabajo con otra persona o la relación con otra persona es una de las cosas que mayor felicidad nos genera. También es importante que podamos prestar atención a si es que están presentes o no lo están. Y si es que están presentes, si es que han participado, llamarlos por sus nombres y felicitarlos. Siempre se mantiene el hecho de felicitar en público y de dar un feedback por ahí no tan positivo, un feedback negativo, en un ambiente más privado. En este caso podría ser un chat, por ejemplo, ¿no? No llamar la atención frente a todo el mundo porque no es una buena práctica de comunicación ni del feedback eficiente, efectivo. Bueno, y hemos llegado al final de esta presentación. Estas han sido las herramientas que hemos revisado de marca personal, de imagen personal y de la imagen en entornos virtuales. Quiero agradecerte por tu atención, por este tiempo y espero que las herramientas hayan sido útiles y puedan ser implementadas ágil y efectivamente en adelante en la sesión. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.